Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más fascinantes y poderosas de la Biblia. Hoy tenemos una historia que seguramente te mantendrá al borde de tu asiento, la historia de Job. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo, y compartirlo con tus amigos. También queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Por qué sufre el justo? ¿Qué tan fuerte puede ser la fe de una persona en medio de las pruebas más devastadoras? ¿Es posible seguir confiando en Dios cuando todo parece perdido? Estas son preguntas que te pueden dejar despierto por la noche, preguntas que se meten en lo más profundo de tu ser, retumbando en tus pensamientos, especialmente cuando te enfrentas a momentos de adversidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado por qué suceden cosas malas a personas buenas. ¿Es el sufrimiento una prueba de fe o simplemente un capricho del destino? Estas cuestiones no son fáciles de responder. Nos desafían, nos confrontan y a veces, nos dejan sin aliento. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que enfrentó estas preguntas cara a cara, un hombre cuyo sufrimiento y fe han sido una fuente de inspiración y asombro a lo largo de los siglos, Job. La historia de Job es una de las más poderosas y conmovedoras de la Biblia. Es un relato que nos lleva a través de los valles más oscuros de la desesperación humana y nos muestra la luz brillante de la fe inquebrantable. Job no solo sufrió como pocos lo han hecho, y sin embargo, en medio de su dolor y pérdida, su fe en Dios permaneció firme. Su historia nos obliga a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y nos desafía a mantener nuestra fe, incluso cuando todo parece perdido. ¿Te has preguntado alguna vez si podrías mantener tu fe en medio de una tormenta implacable? ¿Si podrías seguir confiando en Dios cuando todas las señales parecen indicar que te ha abandonado? Job lo hizo, y su historia nos ofrece una respuesta profundamente humana y divinamente inspiradora a estas preguntas. Acompáñame mientras exploramos la increíble travesía de Job, un hombre cuya vida es testimonio de la fortaleza, la resistencia y la fidelidad a pesar de las pruebas más devastadoras. Desde el principio, mi vida fue bendecida. Poseía una gran riqueza, con 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y tenía muchos sirvientes. Mis hijos y yo vivíamos en armonía, celebrando juntos y disfrutando de la abundancia que Dios nos había concedido. Pero lo que no sabía era que mi fe iba a ser puesta a prueba como nunca antes. Un día, en el cielo, se desarrollaba una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Satanás se presentó ante Dios y cuestionó mi integridad, sugiriendo que yo solo era fiel porque tenía una vida cómoda y próspera. Dios, confiando en mi devoción, permitió a Satanás quitarme todo, excepto la vida. Fue un día como cualquier otro cuando los mensajeros empezaron a llegar, uno tras otro, con noticias desgarradoras. Primero, me dijeron que mis bueyes y asnos habían sido robados y que los sirvientes que los cuidaban fueron asesinados. Luego, vino la noticia de que un fuego cayó del cielo, quemando mis ovejas y a los pastores. Mientras aún asimilaba estos golpes, otro mensajero llegó con la noticia de que mis camellos fueron robados y más sirvientes fueron muertos. Finalmente, la noticia más devastadora de todas: un gran viento derrumbó la casa donde mis hijos estaban celebrando, matándolos a todos. Imagina perder todo lo que amas en un solo día. Mi corazón estaba destrozado, mi alma hecha trizas. Pero en lugar de maldecir a Dios, me postré en el suelo y adoré, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, mi prueba no había terminado. Satanás no estaba satisfecho y argumentó que yo aún tenía mi salud. Así que Dios permitió que me atacara con llagas dolorosas desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Mi dolor era tan intenso que me sentaba entre las cenizas y me rascaba con un trozo de cerámica rota. Las llagas cubrían cada centímetro de mi piel, y el ardor y la picazón eran incesantes. Sentía como si mi cuerpo estuviera en llamas, y cada movimiento me causaba un dolor agudo. La desesperación y la agonía eran mis constantes compañeros. En mi miseria, mi esposa me instó a maldecir a Dios y morir, pero yo respondí: aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal. Aunque mi sufrimiento era grande, me aferré a mi fe. Mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar,
vinieron a consolarme. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron conmigo en silencio, viendo mi dolor. Cuando finalmente hablamos, sus palabras no trajeron consuelo. Argumentaron que mi sufrimiento debía ser resultado de algún pecado oculto. Pero yo sabía que no había hecho nada para merecer tal castigo. Defendí mi integridad y clamé a Dios, buscando respuestas. En mi angustia, maldije el día de mi nacimiento y cuestioné por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. ¿Cómo puede uno encontrar justicia en un mundo tan lleno de dolor e injusticia? Las palabras de mis amigos solo aumentaron mi tormento, y su insistencia en que debía haber pecado me dejó aún más desolado. La tensión aumentaba con cada palabra de mis amigos. Elifaz, el temanita, habló primero, sugiriendo que mi piedad era superficial y que Dios nunca permitiría que un inocente sufriera de esa manera. Sus palabras eran como puñaladas en mi corazón ya herido. Bildad, el suitá, fue aún más duro, diciendo que mis hijos debieron haber pecado y que por eso perecieron. Zofar, el naamatita, me acusó de ser un hipócrita y me exhortó a arrepentirme. En medio de todo esto, la desesperación me llevó a cuestionar la misma razón de mi existencia. Clamé a Dios, diciendo, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Mi lamento resonaba en el vacío, buscando una respuesta que parecía nunca llegar. Entonces, llegó Eliú, un joven que había permanecido en silencio hasta entonces. Él argumentó que Dios puede usar el sufrimiento para disciplinar y enseñar. Sus palabras fueron diferentes, pero aún así, no encontraba consuelo. Sus discursos eran largos y detallados, y aunque su intención era buena, mi dolor era tan profundo que sus palabras apenas me tocaban. Finalmente, Dios me respondió desde un torbellino. No me dio las respuestas que buscaba, pero me recordó la grandeza y el misterio de su creación. Me preguntó dónde estaba yo cuando Él fundó la tierra, quien cerró el mar con puertas cuando brotó del seno materno, y quien puso límites a las olas. Me hizo ver mi pequeñez y su inmensidad. La voz de Dios era imponente y poderosa. Sentí una mezcla de temor y reverencia mientras me hablaba. Me habló del control que tiene sobre la naturaleza, de los animales que creó, y de los misterios del universo que están más allá de mi comprensión. En ese momento, entendí que mi sufrimiento no era un castigo, sino una prueba de fe y humildad. Me postré y respondí, reconozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. He hablado de cosas que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí. Por eso, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios reprendió a mis amigos por no hablar correctamente de Él y les pidió que ofrecieran sacrificios por sus pecados. Luego, Dios restauró mi fortuna, dándome el doble de lo que tenía antes. Mis hermanos y hermanas, y todos los que me conocían, vinieron a consolarme y a celebrar conmigo. Dios me bendijo con 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. También me bendijo con 7 hijos y 3 hijas. Mis hijas eran las más hermosas de toda la tierra, y recibieron herencia junto a sus hermanos. Viví 140 años después de mis pruebas, viendo a mis hijos, a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Cada día era un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Vi a mis hijos crecer, formar sus propias familias y prosperar en sus vidas. Mis nietos llenaban mi hogar con risas y alegría, y mis bisnietos correteaban por los campos que una vez creí perdidos para siempre. Cada encuentro familiar, cada celebración, era una reafirmación de la bendición divina. Mi hogar se convirtió en un lugar de enseñanza, donde compartía las lecciones aprendidas de mis sufrimientos y las maravillas que Dios había realizado en mi vida. Mis hijos e hijas aprendieron a valorar la fe y la perseverancia, y transmitieron esos valores a sus hijos. Recuerdo con claridad las noches estrelladas, sentado alrededor del fuego, contando historias a mis nietos y bisnietos. Les hablaba de la grandeza de Dios, de cómo Él había restaurado todo lo que había perdido, y más. Les enseñé que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas, Dios siempre tiene un propósito y una razón detrás de todo lo que permite en nuestras vidas. A medida que envejecía, mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu se fortalecía. La paz que sentía era indescriptible. Sabía que mi vida había sido una prueba
una muestra de la fe que no se quebranta y de la fidelidad inmutable de Dios. Mis últimos días estuvieron llenos de serenidad, rodeado por la familia que Dios me había devuelto y bendecido con abundancia. Cuando finalmente llegó mi hora, me sentí lleno de días, satisfecho con la vida que había vivido y las lecciones que había aprendido. Cerré los ojos con la certeza de que había cumplido con el propósito que Dios tenía para mí, y que mi historia serviría como testimonio de su poder y amor. ¿Podrías tú mantener tu fe y perseverancia en medio de las pruebas más difíciles? ¿Podrías confiar en Dios cuando todo parece perdido, sabiendo que Él es fiel y tiene un propósito detrás de cada desafío? La historia de Job nos enseña que, sin importar cuán oscuros sean nuestros días, siempre hay una luz de esperanza cuando confiamos en Dios. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de fe y perseverancia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Déjanos tus comentarios sobre qué historia te gustaría escuchar a continuación. Hasta la próxima.